Vamos a leer dos textos, dos versículos de la palabra. Uno está en Juan capítulo 4. Reitero la bienvenida a todos. Steven, bienvenido. ¿Ven? Todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Juan capítulo 4. Hay un versículo que todos conocemos, verso 24, y segunda de Corintios 3:17. Leamos primero Juan 4:24. Amén. Todos. Leamos todos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Segunda de Corintios 3, verso 17. Amén. Todos, vamos a leer todos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay. Leámoslo otra vez. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay. Amén. Demos alabanzas a Él. Por favor, tome asiento, hermanos. Tome asiento. Bueno, queremos hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo. La semana pasada nos enseñaron o recordamos a los pastores, pero queremos, hermanos, también recordar con ustedes y de mirar, porque a veces olvidamos o no entendemos, y siempre vamos a tener personas nuevas, amén, personas nuevas, recién bautizados, que necesitamos saber acerca lo del Espíritu Santo, amén. Cuando hablamos del Espíritu de Jehová, o cuando hablamos de Jehová o de Cristo, de Dios, de Yahvé, de Jesús, no estamos hablando de diferentes dioses, porque hay personas que dicen que Jehová es uno y que Jesucristo es otro. Hay personas que piensan así, ¿cierto? Hay otros que dicen entonces, bueno, que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Pero no es así. La Biblia dice en Juan 4:24, donde acabamos de leer, vamos a definir primero quién es el Espíritu Santo y qué hace, ¿cierto? Entonces la Biblia nos dice que Dios es espíritu, y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Y quién es Dios? Jehová es Dios, nos dice la Biblia, y Él es santo. Miremos lo que dice Salmo 99, verso 9. Salmo 99, en el verso 9, allí nos va a decir entonces el salmista: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su monte santo. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo no es uno y Jehová santo es otro, no, es el mismo. En Génesis capítulo 1, si usted lo lee, nos dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y el Espíritu, ¿sí dice así? Dice, y Él, no dice un Espíritu, no, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, qué tan importante que usted y yo sí entendamos y unifiquemos en nuestra mente, ¿cierto? Primero, que Jehová es uno, que Jesucristo es Dios, y que el mismo Jehová es el mismo Señor Jesucristo, y que el mismo Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Leímos ahí en Corintios, donde leímos en 2 Corintios 3:17, porque el Señor, y note bien que la palabra Señor o el término Señor dice allí, está con mayúscula, porque el Señor es el. No dice porque un Señor, no, porque el Señor es un espíritu, no,
es Él. Entonces, el mismo espíritu que se movía en la creación, el mismo espíritu que se movía en el pueblo de Israel, es el mismo Espíritu Santo que se mueve hoy en la iglesia. Amén, no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dice Jesucristo, ¿cierto? Vamos a mirarlo si lo proyectamos. Hebreos 13:8. Y me llama la atención porque el término está partido. Jesucristo. La palabra Cristo significa la unción, el ungido, el Mesías, el Redentor. Entonces, ese Cristo no es uno y Jesús es otro, no. Está diciendo que Jesús, el que nació de la Virgen María, es el Dios que se manifestó en carne. Amén. Es el Dios que se manifiestó. Entonces, el Espíritu Santo no hace parte de la tercera persona de la Trinidad. ¿Estamos? No hace parte. Ni es la tercera persona, no. Él es Dios. Amén. Y ahora, ¿qué hace Él? ¿Y por qué le decimos Espíritu Santo? ¿Por qué le decimos Espíritu Santo? Porque los demonios también son espíritus. Vea que vamos a sacarle un espíritu a esa persona que vino. No sé si ustedes recuerdan, en estos días estamos orando por una señora que tiene un espíritu ahí. ¿Pero era el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tira a nadie al suelo. A veces la gente cae chapaleando al suelo, botando baba por la boca y dice: ay, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no tira a nadie al suelo. Por el contrario, el Espíritu nos levanta del muladar, del pecado, de la maldad. Nos libera. Y por eso dice: donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Cierto? Entonces el Espíritu Santo, no pensemos y que venga, yo le pongo la mano aquí para que reciba el Espíritu Santo y le pongo la mano y usted cae así chapaleando. No, el Espíritu Santo no tumba a nadie, antes levanta. Amén. El Espíritu Santo es orden. Y el Espíritu Santo, así como dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu comenzó a crearlo y a colocar orden en la creación. Amén. El Espíritu Santo, si miramos en el Antiguo Testamento, tuvo un papel importante en la creación. ¿Haciendo qué? Ordenando y creando. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, y esa persona ¿cómo anda? Desordenada en el vicio, en la droga, en el alcohol, en el pecado, en fornicación, en el adulterio. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Comienza a ordenar a esa persona. Entonces el que vive en fornicación le dice a la anacletica: Anacleta, o nos casamos o esto se acaba. ¿Por qué? Porque vive un desorden. Mi vida es un desorden, mi vida es un caos, mi vida es un peligro. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, así como lo crea y así como ordena las cosas, el Espíritu Santo viene a la vida nuestra para ordenarlo todo. Porque ese fue si miramos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la creación, comenzó a ordenarlo todo, ¿cierto? Ordenarlo todo, porque cuando Dios dijo Dios, ¿cierto? Pero ese Dios es el Espíritu. Dios es el Espíritu Santo. Amén. Entonces tuvo un papel importante en la creación. En el pueblo de Israel, hermanos, miremos lo que dice Nehemías 9:20. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 20. El Espíritu de Dios estaba presente cuando se estaba predicando la palabra al pueblo. Dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para tu sed. Allí el predicador estaba predicando la palabra y el pueblo estaba atento, escuchando la palabra,
¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, hermanos, está presente cuando se transmite el mensaje de la palabra de Dios. Por eso se le dice al creyente y al hermano, hermanos, alguien dice, hermano, yo quiero ser un predicador, ¿cierto? Los recién bautizados, listo, llénese del poder del Espíritu Santo que Dios lo va a usar. Y por eso entonces cuando alguien está lleno del Espíritu Santo y habla la palabra, así no tenga experiencia, así no sepa casi predicar, así no sepa casi leer, pero como está lleno del Espíritu Santo y predica la palabra, entonces esa palabra crea algo en la vida del hombre. Amén, crea algo en la vida del hombre. En el Antiguo Testamento, hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo allá en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. El Espíritu de Dios impartía liderazgo y sabiduría. Moisés, si hablamos de Moisés y de todos esos hombres, ellos tenían el Espíritu de Dios en sus vidas, ¿cierto? Y el Espíritu también podía venir sobre personas para capacitarlas. No sé si usted recuerda donde leímos, el primer rey de Israel se llamaba, ¿cómo? Saúl. Y Saúl era alguien ahí del pueblo, un campesino, ¿cierto? Era el hijo de Cis. Pero dice la Biblia que Samuel tomó una coca de aceite, lo ungió y dice que este hombre fue lleno del Espíritu de Dios, fue cambiado, fue mudado, profetizaba, es decir, hablaba la palabra de Dios, Dios lo usó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice donde leímos, creo que fue primer libro de Samuel capítulo 10, que nos habla entonces que él fue cambiado, que él fue mudado, que fue transformado, que el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿cierto? Y que hizo cosas grandes. Leamos el verso 6. Primer libro de Samuel capítulo 10 verso. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado. Mudado quiere decir no que se quedó mudo, no, mudado es cambiado, transformado. Y serás transformado en otro hombre. Es decir, la misma persona, ¿cierto? Pero ya tenía algo diferente porque estaba sobre él el Espíritu de Dios. Amén. La tarea fundamental del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hermanos, fue guiar a Israel, mostrar la presencia de Dios en la vida de los hombres. Y debe notarse que en la época del Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre la persona o la llenaba a algunas personas para capacitarlas y para darles una función específica, ¿cierto? Lo que hacían, por eso los profetas eran ungidos. Yo no le puedo decir, hermanos, venga hermano que yo lo voy a ungir y le voy a echar aceite para que se llene el Espíritu Santo. No, esa era una práctica del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hoy en día uno encuentra prácticas del Antiguo Testamento que las queremos tener hoy aquí en la iglesia, ¿cierto? Pero usted dirá, hermano, pero es que Santiago dice que hay que orar por los enfermos ungiéndoles con aceite. Bueno, y si no hay aceite, entonces Dios no. Es que el poder milagroso de la sanidad no está en el aceite. ¿Sí me hago entender? Una vez una anciana me dijo, hermano, ore por mí. Y me trajo un frasquito de aceite Johnson. Hermano, écheme aceite, écheme. Y yo, pues bueno, vamos a. Eché aceite y la sobé y oré por ella. Pero no es el aceite en sí, ni que uno le ponga la mano ahí y que uno le haga así, que uno le eche el aceite, sea de almendras, aceite Johnson o de oliva o el que sea. No, es el poder del Señor Jesucristo quien sana a la persona. Entonces en el Antiguo Testamento utilizaban esa práctica para ungir y para que viniera el Espíritu Santo. Entonces traían un aceite especial y lo derramaban sobre la persona. En el caso de este hombre, cuando ungían a los reyes, vamos a poner un rey,
listo, le echamos aceite sobre la cabeza. Pero eso era en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y nosotros no somos del pueblo de Israel, ni estamos bajo la ley. ¿Estamos claros? Hoy, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios y en la iglesia, el Espíritu Santo vino para quedarse. Y el Espíritu Santo vino a habitar al creyente, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Su vida, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y Él vino a morar en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pues venía momentáneamente, o por alguna circunstancia, o porque Dios quería que una persona fuera llena para hacer algún oficio, para ministrar en el altar, para hacer algo en el pueblo de Israel. Amén. Pero hoy, hermanos, en el Nuevo Testamento y bajo este tiempo, hermanos, el Espíritu Santo es el agente principal de la salvación. ¿Cómo así que el agente principal de la salvación? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos a mirarlo, lo que nos dice Juan, creo que es capítulo 14 y 15. Juan capítulo 14, verso 15. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros de vez en cuando vayan a predicar, cuando vayan a servir, para siempre. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era algunas veces, algunos momentos, pero hoy para la iglesia, el consolador, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de verdad. ¿Y por qué el Espíritu de verdad? Porque el diablo es otro espíritu mentiroso, el espíritu engañador, ¿cierto? Nosotros no creemos en la Trinidad. Aquí no creemos en la Trinidad porque es una doctrina que la inventó el hombre en el año 321, en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento. ¿Y que era un concilio? Una reunión de todos los cristianos que se reunieron allá y dijeron: pues creemos en la Trinidad y bautizamos en la Trinidad. Pero la Biblia no habla de Trinidad. Trinidad, pues Trinidad y Tobago es un país por allá, o es el nombre de una señora, pero no es una doctrina bíblica. Amén, no es una doctrina bíblica. Creemos sí que Dios es uno, y eso nos lo enseña la Biblia. Amén. La Trinidad, pues yo les puedo decir la Trinidad satánica: el padre de mentira, que es el diablo; el hijo de perdición, es el mismo diablo; y el espíritu engañador, que es el mismo diablo. ¿Cierto? No, no, es el mismo diablo mentiroso, es el mismo padre de mentira y el mismo espíritu engañador. Así como Dios es el mismo Padre eterno, el Padre creador de toda verdad, como es el mismo Hijo que se manifestó para salvación, y es el mismo Espíritu Santo que se manifiesta hoy para regeneración y salvación de las personas. Amén. Eso es. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mire, el Espíritu Santo no lo recibe el mundo, lo recibe el que cree, el que tiene sed, el que ha creído en Él. ¿Por qué no lo recibe? Porque no lo ven ni lo conocen. Pero Jesús les dijo a ellos: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en. El Espíritu Santo estará en la iglesia, en cada uno. Por eso usted tiene que ser santo, porque es un hijo, y si recibe el Espíritu Santo, con mucha mayor razón. Amén. En esta mañana hablamos la batalla que cada creyente tiene en su mente. Para que usted gane esa batalla y para que usted sea más que vencedor, tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo.
Es la única manera. Me decía Juan Diego, le estamos dando doctrina: pastor, ¿qué hace uno para tantas luchas, tantas pruebas y tanta cosa, para uno perseverar, para uno no apartarse? Manténgase lleno del poder del Espíritu Santo. Es eso. Amén. Si usted está lleno, hermanos, si usted está lleno, aquí hay un frasquito que está casi que se acaba con el alcohol que desinfecto acá, ¿cierto? Yo a esto le puedo echar cualquier cosa porque está vacío, porque no está lleno. Pero si estuviera lleno, no podía echarle nada, tenía que vaciarlo primero. El enemigo se fija qué tan lleno está usted de la gloria de Dios y del poder de Dios. Qué tan lleno. Y si lo encuentra así como vacío, empieza a comenzar a echarle basura, comienza a cuestionar, comienza a echar una cantidad de cosas, hermano. Pero cuando usted se llena de la gloria de Dios, no hay nada, aleluya, no hay otro líquido, no hay otra sustancia, no hay otra cosa, que está la presencia de Dios ahí. Y por eso podemos vencer, y por eso podemos ser victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos llenos. Eso fue lo que dijo David en el Salmo 24: mi copa está rebosando. ¿Cierto? Mi copa está rebosando. Entonces, hermanos, dijo Jesús allí, volvamos a Juan 14, verso 18: no los dejaré huérfanos. Jesús no nos dejará huérfanos, vendré. Pero ¿cómo iba a venir Jesús a nosotros? ¿Cómo? En la manifestación del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 nos habla de la obra del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Señor, que el mismo Señor es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Que quien lo recibe es el Hijo de Dios, el creyente, el que ha creído en Él. ¿Estamos claros? Y que Él ha venido para quedarse, para permanecer en nosotros. Él no vino como en el pueblo de Israel. Vino sobre David, vino sobre el profeta, vino sobre el sacerdote y luego se fue. No, Él vino para quedarse. La palabra consolador allí en el idioma griego significa paracletos. Y el término paracletos significa uno que está al lado para siempre. Es decir, hermano, usted de que entregó su vida al Señor Jesucristo, Dios usted no lo abandona. Así usted se pegue la descarriada que se quiera pegar, pero Dios usted no lo va a abandonar, porque Dios es fiel. Es usted quien ha abandonado a Dios. Somos nosotros los que dejamos a Dios por cualquier pecado y cualquier baratija y cualquier vicio y cualquier cosa. Pero Dios usted no lo deja. Por eso estás vivo, a pesar de que haya pecado. Por eso Dios lo sigue alimentando, lo sigue sustentando, lo sigue guardando. Y si no le ha ido más mal, es por la gracia de Dios, la misericordia de Él. Amén. Ya es otro problema si llega a morir así en pecado. Ya eso es otro problema. Pero Dios usted nunca lo ha abandonado. Desde el momento en que usted se entregó su vida al Señor y se bautizó, así usted esté descarriado y como ande, pero usted dice: yo tengo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un espíritu y ese espíritu se lo dio Dios. Usted tiene un alma y esa alma se la dio Dios. Amén. El diablo no le ha dado a usted nada, sino pecado y maldad y tristezas, quebrantos, enfermedades, cuitas, pesares, angustias. Pero el Señor lo ha guardado. Usted no está vivo porque sea muy liso, muy de buenas, o esté rezado o cruzado por el diablo, por cualquier otro brujo por ahí. No, usted está vivo porque Dios lo ha guardado. Amén. Entonces el Espíritu Santo no abandona, no. Por eso el término paracletos, lo que significa la palabra consolador, que viene del griego. Amén. El paracletos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a mirar Juan capítulo 16, en el verso
4 habla de la obra del Espíritu Santo. Dice la segunda parte: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero yo voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado nuestro corazón. Pero yo digo la verdad, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿qué? No vendría. Oiga, ¿qué tal? Un ejemplo, vamos a especular. ¿Qué tal que Jesús hubiera dicho, bueno, yo voy a esperar con ustedes el Consolador, yo voy a esperar con ustedes el Espíritu Santo? ¿Y qué tal que Jesús estuviera en el día de Pentecostés allá con ellos? No, aquí estamos esperando el Espíritu Santo, orando, rogando, y que vino el Espíritu Santo. Ahí sí podríamos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Pero Jesús dijo, yo me voy. Y si me voy, dice allí, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Amén. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y es que no iba a enviar otro, no, Él iba a venir. Vendré a vosotros, lo dijo anteriormente. Y cuando Él venga, hablando de la manifestación de Dios como Espíritu Santo, hablando de su manifestación como Espíritu de Dios, como Espíritu Santo. Y cuando Él venga, o cuando yo venga manifestado como Espíritu Santo, ¿qué haría Él? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, parte de la obra del Espíritu Santo es convencer a la gente que está en pecado. A la gente que está en pecado. Pero yo me estaba preguntando, bueno, Señor, y un cristiano que está en pecado, que supuestamente fue lleno del Espíritu Santo, ¿cómo podrá volver a convencerlo? ¿Cómo podrá poder obrar en él? ¿Cierto? Pero Jesús le está diciendo aquí, cuando yo venga, o cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, ¿cierto? Esa persona que ha pecado ya, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, lo que ha hecho fue contristar, entristecer y pecar contra el Espíritu Santo. Entonces la persona, por eso encontramos personas que se acorazan, duras de corazón, y no reconocen el pecado que han hecho, y no reconocen su vida, y no reconocen nada de eso, porque han endurecido ya su corazón, ¿cierto? Y más sin embargo, pues para Dios no es imposible nada volver a romper esa dureza de corazón. Amén. Pero la Biblia dice, hermanos, allí donde le dimos, cuando Él venga, convencerá al mundo. Entonces, si hablamos del mundo, de la gente que no tiene a Cristo, el Espíritu Santo es el que convence al hombre que está en pecado, que está en tinieblas. Es el que le hace reconocer, porque el hombre no reconoce la condición pecaminosa que tiene. Y el problema, lo hemos dicho muchas veces, el problema del hombre es no reconocer la situación que está viviendo. Y aún de muchos que teniendo el Espíritu Santo pecaron. Ese es el problema de todos, no reconocer, y a veces es un grave error. Y al no reconocer, hermanos, le echamos la culpa de nuestras desgracias a otro. Ejemplo, el caso de Adán y Eva. El caso de Adán y Eva. Dios le dijo al hombre, ¿usted qué hizo? No, la mujer que usted me dio, ella tiene la culpa, no, yo no, ella fue la que me dio y comí, y entonces por eso, entonces le dice Dios a la mujer, ¿y usted qué hizo? ¿Qué pasó? No, ese diablo cochino mentiroso y fue el que me engañó.
Y la gente cuando peca, hermanos, se quiere echarle la culpa y cuando no tiene más a quién culpar, culpamos a Dios. No, Señor, ¿usted para qué me creó y me trajo aquí? Pero es que Dios no lo creó para pecar. Y aunque Dios sabe el propósito y conoce nuestra vida, hermanos, por eso nos ha dado el Espíritu Santo para que usted ya no peque más. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en el hombre? Convencerlo y hacerle ver la condición pecaminosa que tiene, ¿cierto? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ¿qué más? De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, si el diablo ha sido ya juzgado y el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario, hermanos, lo que nos queda a nosotros ya es vivir para Dios. Llenarnos de Él, hermanos. No ande por ahí echándole la culpa al diablo o a los demás de su pecado. No, vamos a reconocer la falta del pecado y listo. Y vamos a mejorar nuestra forma de vivir. Amén. Entonces el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de la culpabilidad que hay en su pecado. ¿Qué más hace? Hermanos, nos da la revelación total de quién es el Señor Jesucristo. Amén. Eso hace, porque hay gente que está confundida y hay gente que está, pero ¿cómo así, hermano? Y entonces, si el Padre y el Hijo, y cómo así que Apocalipsis habla de que los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra y el espíritu de Jehová, de Yahvé y tantos espíritus, y entonces ¿qué? ¿Cierto? Pero cuando la persona se le cree la palabra y comienza el Espíritu Santo a obrar en la persona va a entender quién es Jesucristo. Amén. Por ejemplo, miremos o recordemos lo que dice entonces allí Juan capítulo 14, ¿cierto? Juan 14 nos habla mucho de eso. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, dice, vendré. Ese vendré es la manifestación del Espíritu Santo. Vendré otra vez, ¿y qué más? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cierto? Ese tomarse, y os tomaré a mí mismo, hermanos, es esa manifestación del Espíritu Santo. Se habla de su nombre, porque los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y el nombre del Señor Jesucristo representa toda la plenitud de Dios. Amén. Por eso cuando usted recibe el bautismo del Señor Jesucristo o es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, recibe toda esa plenitud y esa revelación del nombre del Señor Jesucristo. Y hablando de la doctrina, hermanos, esto es revelado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cierto? Eso lo dice como en Mateo 11, 28. Entonces dice, y os tomaré a mí mismo. Dice el verso 5, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, no dice que nadie va, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si ustedes me conocieran, también a mi Padre conocerían. Pero quiero decirles algo, desde ahora lo conocen y ¿saben qué? Lo han visto y no entendieron.
Felipe dijo, bueno, acláreme algo. Verso 8. Muéstreme el Padre y listo, con eso me basta. Ah, bueno. Verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no soy yo, es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Amén. Entonces allí Jesús se reveló, se mostró como el Padre eterno, siendo el Hijo. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos lleva, nos revela quién es Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos da el nuevo nacimiento. Recuerde lo que Jesús dijo cuando habló con Nicodemo. Juan capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, verso 3 de Juan capítulo 3. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez allá al vientre de la mamá y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Y nacer de agua es ser bautizado. Y nacer del Espíritu es el cambio regenerativo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Amén. Es el cambio. Nacer de agua, listo. Aunque la gente se burle y diga cosas por ahí, que un baño sin jabón. Pueden decir lo que sea, pero si no se mete a ese baño sin jabón, no es salvo. No se le perdonan los pecados. ¿Cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ni fuere bautizado será condenado. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces el que no naciere de agua. ¿Por qué nacer de agua? Porque enterramos a la persona, ¿cierto? La simpatizante que trae Albert dice, ay pastor, qué miedo que lo dejen a uno. No. Nacer de agua es enterrar la persona bajo el agua. Enterrarla. Y uno entierra un muerto y el muerto, ¿cierto? Entonces enterramos ahí. Por ejemplo, vamos a enterrar a Juan Diego el domingo. Lo enterramos y sale el hermano Juan Diego. Sale una nueva criatura. Los muchos pecados que tenía fueron sepultados en lo profundo del mar y Dios nunca se volverá a acordar de ellos. Entonces, si usted quiere ser salvo, tiene que nacer de agua y nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu, el nacer del Espíritu es el cambio que hace el Espíritu Santo. Mire lo que dice Tito. Tito capítulo, vamos a mirar si lo encontramos. Tito capítulo, creo que es 2, en el capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿cierto? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este tiempo o en estos tiempos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de buenas obras. Amén. Y dice el verso capítulo 3, el verso 4, dice, pero habla de quiénes éramos y ahora quiénes somos. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó
Amén. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento, es decir, el agua, el nuevo nacimiento. ¿Y qué más? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es renovarnos, amén, y también nos regenera, como que nos rejuvenece, como que nos cambia, como que hace una transformación de tal manera que ese drogadicto ya no consume, que ese borracho ya no se emborracha, que ese que engañaba ya no engaña, que ese que se gastaba el dinero en cosas vanas ya no lo hace. Hay un cambio, una transformación. ¿Y quién lo hace? El poder del Espíritu Santo, el nacimiento del Espíritu Santo. ¿Cierto? Hay una... Estábamos discutiendo y estudiando la palabra a los pastores, cuando estábamos estudiando el tema, diciendo: ¿Cuándo comienza la obra del Espíritu Santo? ¿Cuándo Dios comienza a obrar en la persona? ¿Cierto? Y pues no. Pero cuando la persona comienza a oír la palabra de Dios, porque la Biblia dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando la persona comienza a oír y comienza a creerle, porque cuántas veces usted no ha oído la palabra, y cuántas veces no ha venido usted aquí al culto o ha ido a otros cultos y sigue lo mismo, sigue pecando, adulterando, fornicando, con idolatría, con hechicería, con tantas cosas. Sí, sigue lo mismo y ha oído y dice: sí, eso sí es verdad. Ay, sí, tengo que dejar esto. Ay, sí. ¿Sabe cuándo empieza? Cuando usted le cree a Dios. Y usted le cree cuando le obedece. Porque usted me puede decir: pastor, pero yo creo mucho en Diosito lindo y por eso estoy aquí, por eso vengo. Y entonces, ¿por qué no ha cambiado? Entonces, ¿por qué no le obedece? Entonces, ¿por qué no se arrepiente? Entonces, ¿por qué no deja lo malo? Sí, usted ha creído, pero no ha obedecido. Y entre el creer y obedecer siempre hay. Amén. Entonces, si usted ha creído, obedezca. Ábrale la puerta de su corazón al Espíritu Santo. Deje que Él gobierne su vida, sus sentimientos, sus emociones. Deje que Él obre en su vida para que realmente sea un hombre feliz, una mujer feliz, un joven feliz. Porque la felicidad no está en la droga, no está en el sexo, no está en el alcohol, no está en el dinero. ¿Cuántos alcohólicos? No sé, en estos días, no sé con qué. Íbamos con el hermano José, íbamos a visitar al hermano José Moreno, y había unos ancianos ahí tirados ahí en la calle, como al mediodía, alcoholizados. Y la gente cree que esa es la felicidad. O el hombre macho con 3 o 4 mujeres acostado cree que esa es la felicidad. O el que tiene mucho dinero y que tiene muchas armas y cree que ese es el poder y la felicidad. Pero se le acabó eso por un momento y están así achicharrados otra vez, y están así aburridos, y están así, dicen la gente, arañados. Y están así acabados, porque ahí no está la felicidad. La verdadera felicidad y paz, hermano, está cuando nos llenamos de la gloria de Dios, del poder del Espíritu Santo. Está cuando realmente sentimos ese poder glorioso. No está en sentir el fervor y el amor que se siente en medio del sexo, de la droga, del alcohol, del dinero, de la música. No, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que se llena del poder de Dios, permanece. Y no solamente permanece, es el verdadero gozo, es la verdadera felicidad, es la verdadera paz que podemos tener. Es la verdad. Mire, hermanos, hay cosas, mire, los que hemos estrenado
una mecha de carro nuevo, una casa nueva, los quemos y uno dice, ay, qué rico, un carro nuevo. Pero ya después, ya no, porque lo puede chocar, porque lo han chocado, porque lo han rayado y no encuentra un lleno total de la plenitud que debe tener un cristiano con las cosas materiales que tiene. A veces el que anhela tener una moto, yo quiero tener una moto, una 250, no sé qué moto, y después que la tiene y sale por aquí, sale por allá y se chocó por allá y hasta ahí le llegó la felicidad. O ya después la dejó por un momento y ya pasa y ni le presta atención. Hermanos, pero no es así con Dios. Aleluya. Cada vez que yo venga al culto y cada vez que siento a Dios, y hay momentos cuando no lo siento, yo digo, ¿cuándo? Como dijo el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo voy a ir? Porque hay un anhelo, porque hay algo, hermanos, que es muy diferente a lo material. Es una paz y un gozo que no se compara con nada en este mundo, hermano. Como cantamos, es una paz y un gozo incomparable. Amén. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, lo que hace es darnos ese nuevo nacimiento. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, algo aquí que ya más o menos puedo entender, bautiza a los creyentes para formar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Que bautiza a los creyentes para formar el cuerpo de Cristo. Mire, y a veces pues a los simpatizantes y a los amigos les duele mucho esto, pero yo le decía a los que reciben doctrina, mire, estas son las responsabilidades de un cristiano bautizado. Mientras usted no sea bautizado, usted no tiene ninguna responsabilidad con la iglesia, ni con Dios, ni consigo mismo, ni con los demás. Pero cuando yo soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y cuando soy lleno del Espíritu Santo, hermanos, yo ya soy parte del cuerpo de la iglesia. Amén. Yo ya estoy ahí de la iglesia. Ya soy del Señor, soy de Cristo, soy de la iglesia. Cuando Él venga me voy con Él porque hago parte de su cuerpo. Amén. Entonces lo que hace el bautismo, o lo que hace la obra, del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en mi vida, es que me incorpora a la iglesia. Y usted puede ver una muestra con usted mismo. Ya con esto termino, hermanos. De pronto seguimos el jueves. Cuando estábamos simpatizando, pues veníamos y salíamos rápido del culto, y no nos veían sino por allá el polvero cuando veníamos. Pero se fue, no lo saludamos, bueno, ¿cierto? Y no nos importaba nada y entramos y salimos así, ¿cierto? Pero cuando ya somos parte de la iglesia y ya los hermanos nos saludan y nos abrazan, nos alegra verlo y todo, y entonces ya, y si hablamos de acá, nos sentamos a hablar con el hermano, charlamos con el hermano, nos quedamos contentos de seguir hablando ahí, y de pronto dice, ay hermano, qué tan bueno yo tocar la batería, o qué tan bueno tocar el piano, o qué tan bueno que me pongan a hacer eso y que me pongan a hacer lo otro. ¿Sabe por qué? Porque ya nos hacemos parte de este cuerpo, de esta iglesia. Aleluya. Pero cuando venimos por primera o segunda vez nos desaparecemos y ya. Pero cuando ya estamos, el Espíritu Santo obrando en nuestra vida y nos mete en el cuerpo, ya somos parte de la familia de Dios. Ya somos parte de este edificio, de esta gran familia. Ya podemos decir, tengo una familia, tengo unos hermanos, tengo un Padre Dios todopoderoso. Aleluya, soy hijo de Él. Y ya entonces nos gozamos en Él. Eso hace el Espíritu Santo. Y por eso esta iglesia es producto de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y mi hermano, y Él es quien realmente nos convierte, hermanos. Amén. Estaba escuchando, hermano, está el hermano Francisco González por ahí. Estaba escuchando el testimonio de él una vez que dio el testimonio. Hermano, yo me bauticé y todavía que él como que todavía fumaba.
que todavía, y tenía sus cosas por allá, ¿cierto? Pero hubo un momento, lo que pasó en su vida de él, donde realmente dejó que el Espíritu Santo obrara ahí. Amén. Dejó de tal manera que dijo: no vuelvo más, y dice: hasta el día de hoy no lo hago, porque ya Él obró en mi vida, entró en mi vida. Aleluya. El Espíritu Santo es el que realmente hace que la persona deje todo pecado y tanta cosa oculta que tenga y que nadie lo conoce y que nadie sabe. Porque cuántas cosas la gente comete que nadie sabe, que nadie, nada. Pero llega un momento donde el Espíritu Santo está trabajando, está obrando. Por eso la Biblia dice: el que comenzó en vosotros, amén, la buena obra la perfeccionará. Esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo sigue trabajando en usted y en mí. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida y lo que hará. Amén. Porque el Espíritu Santo sigue trabajando en usted y en mí. ¿Qué tienes que hacer tú? Simplemente reconocerlo. ¿Qué tienes que hacer? Abrir tu corazón a Él, para que el Espíritu Santo siga trabajando. A veces le cerramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida a Dios, y nos endurecemos y nos acorazamos, y como que nos colocamos una capa allí para que no nos entre nada. Y puede que no nos entre nada, pero el Espíritu Santo, aleluya, está ahí para ayudarnos, hermanos. Vamos a orar en el nombre de Jesús y dejemos que el Espíritu Santo obre. Yo te invito, en su momento, en su dificultad, en su situación, no sé, en lo que estamos pasando o viviendo, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo obre. Él va a obrar, hermanos. Él va a obrar en tu vida, en tu corazón. Aleluya. No ha terminado la obra todavía en nosotros. Aleluya. Él quiere seguirla perfeccionándola. En algunos ha comenzado. En algunos ha comenzado. En otros las está perfeccionando. Pero hay otros que han endurecido su corazón. Yo le invito para que le abras tu corazón al Señor. Y si quieres pasar aquí al altar, yo te invito a que pases aquí al altar y le digas: Señor, sigue obrando en mí. Sigue orando en mi corazón, en mi alma. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y oramos aquí por doña Mari. Bueno, que Dios obre un milagro en ella de sanidad, pero también de salvación. Aleluya. Hay otros que van a ser intervenidos en el nombre de Jesús. Padre celestial, oh amado Dios, invoco tu glorioso nombre en esta hora. Yo te ruego, Señor, que hagas un milagro en la vida de ella, Señor. Ella necesita ser salva. Ella necesita que tus pecados sean perdonados. Sus pecados le sean perdonados por tu sangre, por tu palabra. Yo te ruego que la sanes, que intervengas en ella, pero también que la salves, Señor. Que hagas una obra redentora, salvadora. Que hagas una obra, Señor, en el corazón de los que estamos aquí, Señor. Haz una obra en mi vida. Haz una obra en mi hija, en mi hijo. Una obra en mi esposa. Una obra en mi familia. Una obra en mi papá, en mi mamá, en los amigos que han venido, los vecinos, Señor. Oh Dios, ayúdanos y obra milagros. Obra con tu poder en la vida de ellos. En el nombre de Jesús declaro liberación, declaro sanidad, declaro poder, declaro autoridad por el poder del Espíritu Santo. Señor, los que son tentados, los que tienen luchas allí en sus vidas, los que tienen pasiones juveniles, Señor, yo te ruego que obres en la vida y el corazón de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos.